Bueno, pues seguimos adelante, señoras y señores. 3 horas llenas de muchísimas cosas importantes que esperamos que ustedes las disfruten con nosotros, igual que nosotros las disfrutamos desde muchísimas horas antes, trabajándolas pensando en eso, en que ustedes se enteren. Los viernes nos gusta dedicar el programa más o menos, como estamos durante toda la semana en nuestra capital, recorrer nuestra provincia. Conocerla históricamente, los diferentes lugares, su diversidad, las costumbres, referentes no solamente en España o en Cádiz, sino en el mundo entero por muchísimas cosas. Hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor ustedes, si yo les digo el nombre, no lo van a saber. Vamos a hablar de un importantísimo trabajo, de un importantísimo proyecto que se llama Limes Platalea. Un proyecto de ciencia urbana, de ciencia ciudadana, mejor dicho, de investigación científica con las aves migratorias. Y bueno, muy responsable de ello es el señor que tengo aquí conmigo, como es Francisco Hortas, que es biólogo y es doctor en ciencias del mar. Muy buenos días, entre otras muchísimas cosas. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Paco? Pues nada, muy bien. Estamos trabajando ahora a tope con el seguimiento de la espátula, que es de lo que hemos venido a hablar, y la verdad que estamos muy implicados en la campaña. Estamos empezando, como quien dice, este paso migratorio después de que empezáramos allá por el año 2012 y seguimos en ello. Que se dice pronto. Sí. Bueno, también trabaja como profesor en el Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz, y también es presidente de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, un gran conocedor de la provincia de Cádiz, sin lugar a dudas. Pues la verdad es que llevamos ya muchos años, porque la verdad es que a mí me viene desde pequeñito por vocación, y bueno, he seguido un poco esa trayectoria, hice biología y bueno, me he seguido haciendo todo lo que podía y más, ¿no? O sea que la verdad es que aburrirnos no nos aburrimos, desde luego. ¿Tiene algún secreto en la Bahía de Cádiz que usted no conozca? Bueno, siempre los tiene, porque la verdad es que en ciencia lo bueno que tiene es que todo te sorprende y cada año que pasa siempre estás descubriendo cosas. O sea, eso es lo apasionante de este mundo, ¿no? Que no se da nada por sentado, siempre hay cosas que investigar, cosas que mirar y cosas que las que seguir, digamos, como en el caso de la especie, una tendencia. O sea, que no hay momento para parar, ¿no? O sea, que siempre estamos en la brecha y siempre curioseando el medio natural. Y sobre todo la Bahía de Cádiz, que la verdad es que es apasionante. Y además tan diversa, ¿verdad? Tenemos tanto y desconocemos los ciudadanos de a pie tanto de nuestra propia tierra, ¿verdad? Y lo curioso es que en muchos casos se conoce más fuera que aquí. Y nos sorprende porque cuando vamos a congresos por ahí hablamos, muchísima gente conoce la Bahía de Cádiz, por ejemplo, y mucha gente de aquí que tiene muchas cosas al lado de su casa las desconoce, ¿no? Y eso, hombre, nos duele un poquito, pero también nos hace estar siempre intentando dar a conocer y difundir todo lo que podamos la Bahía de Cádiz, ¿no? Bueno, y eso es lo que usted hace a cada momento, porque ha participado en proyectos nacionales, en proyectos internacionales. Cuéntenos un poquito su recorrido. Sí, bueno, la verdad es que precisamente de mano de este tipo de cosas, sobre todo yo empecé con aves limícolas, esas aves pequeñitas que tenemos aquí en la bahía que comen en el fango cuando la marea baja, y también en las salinas y demás. Hice mi tesis relativa a estas aves, y eso permitió también el poder participar en congresos de aquí en España, tanto internacionales, el Wadi Study Group, que es un grupo internacional dedicado al estudio de estas aves, y eso pues nos permitió ir conociendo a muchos investigadores relacionados con estos temas y apasionarnos todavía más y implicarnos en proyectos relativos a estos temas, ¿no? Y la verdad que siempre van de la mano de la conservación, de la difusión y de hacer algo aplicado que sirva pues para que la sociedad tome conciencia y ponga de relieve la importancia del sitio donde vivimos, que no nos damos nunca cuenta. Pues sí, hace muy poquito veníamos de Jerez para Cádiz y claro, siempre vamos conduciendo, vamos con la prisa, sin darnos cuenta en lo que nos rodea, y nos empezamos a detener en ver lo que teníamos a la derecha, unas aves maravillosas. Qué bonito, dice, y pasamos rápido y no nos damos cuenta. Bueno, nosotros, de todo lo que tenemos, en mi caso sí, porque yo no sé, un día de esto vamos a tener un problema porque siempre vamos con la vista a la carretera, pero mirando siempre a los lados. Disfrutando también al mismo tiempo, Sí, ¿no? siempre vamos, yo creo que es poco de formación profesional, pero cualquier cosa que se mueva a nuestro alrededor siempre estamos con los ojos preparados y mirando, ¿no? Y la verdad es que la Bahía de Cádiz, entre flamencos, espátulas y demás, aves muy llamativas y bastante grandes, la verdad es que se dejan ver y vas pasando por la autovía, los vas viendo a los lados muy fácilmente, la verdad que es muy llamativo.
Qué preciosidad, ¿eh? Qué parque natural tenemos en la provincia de Cádiz. No uno, tenemos varios parques naturales, tenemos varios, ¿no? varios, por suerte. Bueno, también ha publicado en revistas, ¿no? En libros, ¿no? Sí, precisamente ahora hablaremos de ello, del libro que hemos publicado de la espátula, pero en otros también hemos participado, sobre todo en los libros que se han editado sobre las especies que se encuentran en las listas rojas, especies amenazadas, por ejemplo, que es una parte más de difusión, pero que tiene unas implicaciones legales y, digamos, de conservación importante, de poner de relieve aquellas especies que se encuentran amenazadas. ¿Cuáles son? Pues aquí tenemos unas pocas, por ejemplo, de las aves limícolas hay especies como el cholitejo patinegro o incluso el archijebe común, otras como la espátula, que por suerte va quedando más atrás el grado de amenaza porque se van recuperando sus poblaciones. ¿Y por qué van desapareciendo, Paco? Pues en muchos casos la mayoría vienen de la mano del hombre. Hay problemas porque se está transformando el hábitat se está degradando, digamos, y empieza a no reunir las condiciones adecuadas para evitar, para que estas especies sigan adelante. Entonces ahí es donde tenemos nosotros, el hombre, una mano muy importante, algo muy importante que hacer para recuperar todo ese entorno y volverlo a su estado casi inicial. Hay que decir que en algunas especies, como el caso de las espátulas, que por parte de la administración, de muchos organismos y demás, incluso por nuestra parte, nuestro pequeño granito de arena, bueno, todos estos años han implicado que se vaya recuperando la especie. No solo aquí, sino en otras partes de Europa, y que aunque tenga sus altibajos, esté en unas condiciones mucho mejores que la que estaba hace muchos años, ¿no? Eso también es importante. O sea que hay especies que le va mal, pero otras que se han ido recuperando. O sea que tenemos que prestar atención a esas que siguen estando mal, y a las otras que van saliendo, bueno, no hay que bajar la guardia, pero digamos que las condiciones van cambiando, ¿no? Aparte de su conservación, de que no desaparezcan las especies, ¿en qué nos beneficia a los seres humanos? La verdad es que nos beneficia en todo, porque si eso no funciona, digamos que eso revierte de manera negativa en nosotros, porque todo ese hábitat circundante que tenemos tiene una serie de flujos, de mecanismos, que si dejan de funcionar, digamos, esos eslabones de esa cadena, al final somos nosotros los perjudicados. Pero coméntenos con ejemplos, pues, ¿de qué manera? ¿Cómo repercutiría negativamente en nosotros? Mira, desde el punto de vista incluso, por ejemplo, del marisqueo y demás, si nosotros alteramos, digamos, digo por hablar de la Bahía de Cádiz, algo muy cercano, si nosotros alteramos, porque estamos echando vertido, estamos perjudicando ese fango intermareal donde vive ese marisco, digamos, que estamos nosotros obteniendo. ¿Pero eso se sigue haciendo? ¿Seguimos arrojando vertidos? No, eso se ha ido corrigiendo, pero estoy poniendo en un caso práctico, por ejemplo. Para que lo tengamos en cuenta. Exactamente, si nosotros vamos alterando eso y esa especie de esos invertebrados que están ahí van desapareciendo, no solamente perjudica al ser humano que está obteniendo esos recursos para obtener una serie de recursos económicos y demás, y que también se puedan alimentar otras personas, sino toda una cadena de especies, entre ellas las aves, por ejemplo, que se alimentan de ello, con lo cual todo ese engranaje va degradándose y al final los perjudicados somos nosotros, porque todo el mundo aparte quiere salir al campo, a un sitio, y ver de todo, por decirlo de una manera. Pero muchas veces, y además hoy está muy desarrollado eso, se están utilizando a las aves y a otras especies como indicadores del cambio climático. Obviamente cuando una serie de especies empiezan a desaparecer, implica ahí una serie de cambios importantes, ¿vale? Entonces eso implica que tengamos que estar muy al quite de lo que está pasando, ¿eh? Entonces las especies, no solamente de aves, de otras, se están utilizando como indicadores de cambio climático. Limes platalea, ¿eso qué es lo que es? Se están preguntando los espectadores. Claro, es que el nombre tiene su intríngulis. Vamos a ver, el nombre de la especie, de la espátula, es Platalea leucorodia, ese nombre científico, pero nosotros pusimos limes platalea porque limes viene de un vocablo latín que significa cuando, digamos, el imperio, digamos, eran las personas que controlaban las fronteras del imperio, y digamos que esas personas somos nosotros, ese grupo de pajareros, digámoslo en el buen sentido de la palabra, de investigadores que controlan el paso de esta especie. ¿Vale? En las imágenes, no sé si están saliendo ahora mismo. Sí, la está usted viendo. Eso, lo que ahí se intenta modelizar, y lo hemos hecho en base a todos los datos que tenemos. El recorrido que hacen. El recorrido que hacen desde los Países Bajos. ¿Cuántos kilómetros? Pues depende, si salen de ahí unos 4.000 kilómetros hasta Mauritania y Senegal, y de donde estamos nosotros más o menos pueden recorrer unos 3.000 kilómetros. Y sin parar, me decía, micrófono cerrado. No, hombre, hacen sus paradas. Lo que decía, que en la península pueden hacer una o dos paradas, hacen muy pocas paradas dependiendo de los recursos que tengan estas aves. Ahí viene lo importante ahora, porque no se sabía por dónde cruzaban estas espátulas hacia el continente africano, y ahí ahora mismo se puede ver por dónde lo hacen, porque todo el mundo pensaba que tenían que cruzar
en la cercanía del estrecho de Gibraltar. Y sin embargo, hemos descubierto que lo hacían mucho antes. Aquí, en esta franja que va más o menos desde el castillo de Santipetri hasta Cabo Roche. Pueden llegar a Cabo Trafalgar, pero esta sería la franja más importante por donde estas especies pasan, en el caso de la espátula, pasa directamente al continente africano. Y eso lo descubrieron ustedes, ¿no? Exactamente. Veíamos desde... Bueno, es curioso porque mi compañero Javier Ruiz, que es el otro coordinador del proyecto, estaba en la playa con su mujer y su mujer veía pasar espátulas. Y bueno, como estamos en la playa, no contextualizábamos, digamos, qué estaba pasando. Entonces Javier dijo, oye, esto no es normal, están pasando demasiadas. Me lo comentó y empezamos a ver que era más importante, hablando con distintos investigadores, y empezamos a ver que aquello tenía peso. Empezamos a buscar compañeros, amigos, gente interesada y montamos un proyecto y pusimos en valor esto. El primer año contamos más de 10.000 espátulas y estamos contando 18.000 espátulas. Y como veis, estas espátulas, una vez que llegan al continente africano, siguen hasta Mauritania y Senegal. Hacen algunas paradas, obviamente, dependiendo de cómo se encuentren de recursos. Me refiero a la grasa acumulada que les permite volar. Y en función de eso van haciendo unas ciertas paradas, ¿no? Esa sería un poco la historia, digamos así, a grosso modo, de lo que es el proyecto. Qué bonito el vídeo que hemos visto y cómo se ve todo el recorrido que hacen, ¿eh? Quien quiera verlo puede poner Limes Platalea en Google, digamos, en internet, y sale el blog nuestro y aparecen esos vídeos tan colgados ahí, con lo cual pueden verlo y pueden ver todo el recorrido, un poco lo que hacemos en el proyecto, las actividades, todo. ¿Y ustedes cuando ya llega el momento? ¿Cuándo es el tiempo de la migración de las aves? Nosotros estamos más o menos desde finales de julio hasta mediados de noviembre, aunque la parte importante viene ya, digamos, en agosto, septiembre, octubre, es la parte más importante, no más importante, sino de más volumen, porque ahí también se juntan las espátulas que vienen del norte de Europa, de las colonias más potentes, más grandes que se encuentran en Holanda, en los Países Bajos. Entonces se juntan, digamos, también con las que tenemos aquí, y todo ese frente que viene pues pasa por este pequeño embudo, esta pequeña franja de costa, cruza hacia el continente africano, a las costas marroquíes, pero no se para ahí, sino que sigue bajando. 3.000 o 4.000 kilómetros, ¿cuántas aves aproximadamente? Pues como comentaba antes, los primeros años encontramos 10, 12.000 espátulas, 15.000, ahora estamos ya contando 18.000 espátulas también, porque eso es un signo de que la población europea, digamos, se está recuperando. Y hay que tener en cuenta que ahora mismo además estamos manejando datos reales, porque no son estimas ni nada, sino que estamos contando físicamente ese número tan importante de aves, ¿no? Vamos a ver el siguiente vídeo. Estamos disfrutando muchísimo con todo lo que nos está contando Paco. Aparte del seguimiento, de ver la cantidad, ustedes viendo la cantidad de aves que pasan un año u otro, ¿no? Más o menos, ¿saben ustedes qué es lo que ocurre, qué es lo que pasa? Claro, es que lo bueno de estos proyectos a largo plazo es que precisamente... ¿Qué estamos viendo ahora, Paco? Sí, es un poco el entorno de los sitios donde estamos en los observatorios, ¿vale? Normalmente estamos ahí, por ejemplo, el observatorio de Torre Bermeja, en Chiclana, precisamente da nombre a esa torre que veis ahí, está muy cerquita este observatorio, en la Torre del Puerco, aquí también en Chiclana, que es el sitio más neurálgico, más importante. También estamos en Cabo Roche, como veis ahí, que es donde precisamente se ven girar las espátulas y enfilar hacia el continente africano. Los primeros años también estuvimos en Cabo Trafalgar controlando hasta dónde llegaban las espátulas, ¿no? Y ahí vemos Cabo Espartel porque en realidad es el punto también que les sirve de guía para que esta especie en concreto, la espátula, pueda, digamos, enfilar hacia las costas atlánticas del continente africano, ¿no? Ahí veis un poco todos los participantes. Hay que tener en cuenta que participan de 30 a 50 personas. Nos vamos turnando en los observatorios, hacemos un seguimiento continuo. Sin descanso. ¿Diario? ¿Desde que empieza en julio hasta que termina en noviembre? Diario. 40 o... O sea, sí, y son 4 meses seguidos. A diario, no paramos mirando ni un con día. los prismáticos. Y telescopios, siempre. Bueno, no solamente miráis con los prismáticos el seguimiento, también se están marcando las aves, ¿no? Efectivamente, nosotros también para ver si las aves, por ejemplo, de aquí de la Bahía de Cádiz, incluso de las marismas de los 10, lo que estamos haciendo es unas cuantas plumas del ala, se las estamos pintando de color rojo. Obviamente es una pintura totalmente inocua para el ave. Pero Paco, ¿coge a todas las aves? No, cuando están aquí criando, cogemos a los pollos ya con un cierto tamaño, que les queda ya poco para volar. Cuando en las labores de anillamiento lo hacemos conjuntamente con la Consejería de Medio Ambiente, con el equipo de seguimiento de fauna, y lo que hacemos es, aparte de anillar y todo eso, marcar unas cuantas plumas de color rojo. Ya digo, es una pintura inocua que está preparada para eso, y además al poco tiempo se le diluye y se pierde, pero nos permite ver dónde han nacido esas aves, sí, en la Bahía de Cádiz o en las marismas de los 10,
y estamos estudiando si hay una cronología del paso, en qué orden pasa, en qué fecha, y dependiendo, por ejemplo, las de la Bahía de Cádiz las pintamos en el ala izquierda y las marismas de Loira en el ala derecha. Como nosotros la vemos pasar muy cerca por la torre, pues tenemos la oportunidad de poder contabilizarla y verlas, ¿no? Y ver qué fecha, en qué hora, en qué momento, y nos dan mucha información. Aparte de eso, también hemos estado colocando radiotransmisores. Los radiotransmisores es como el que lleva un teléfono colgado en la espalda. En realidad tienen una tarjeta que lo que hace es que cada poco tiempo nosotros programamos eso, en este caso cada media hora, cada cuarto de hora, nos envía un SMS diciendo la posición donde está. Entonces podemos seguirla. Hasta hace poco hemos tenido uno de los individuos que ha llegado a Mauritania, y lo hemos estado siguiendo por ahí por Mauritania, hemos visto todo el seguimiento. Y eso es solamente para el seguimiento, no es para otro... Es para el seguimiento de esta especie en concreto, ¿vale? Y eso ya son detalles de lo que hace cada ave. A nosotros nos interesa sobre todo el volumen, el poder cuantificar cuántas aves pasan. Ya digo que estamos alrededor de 18.000 aves contándolas, ¿no? Eso supone toda la población europea. Nosotros somos ahora mismo los aduaneros de la especie, somos los que controlamos los números reales de esta especie que pasa a África. Pero hay que tener en cuenta que cuando se hacen los censos en Europa y en todos sitios, estamos trabajando sobre estimas, porque hablando de las aves que nacen, hacemos una estima de cuántos pollos por pareja puede haber, y en función de eso se sacan los totales. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros estamos aquí contando físicamente las aves que están pasando a África, con lo cual tenemos un conteo exacto. ¿Y no se pierde nunca ningún ave? Sí, hombre, hay un porcentaje mínimo de error de aves de bandos que pueden colarse, digamos, pero eso pasa aquí en todos los proyectos de migración del mundo, no es nada raro. Pero viendo los totales que hay en Europa y lo que nosotros contamos, tenemos muy claro que el porcentaje de que no se llega a contar es mínimo, muy mínimo, porque estamos hablando de que la población europea prácticamente tiene ese volumen de aves, y sin embargo ese volumen lo estamos contando aquí, con lo cual se nos escapan muy pocas aves. Hay que decir que hay un porcentaje muy pequeñito de 2.000, 3.000 aves, bueno, ya estamos 2.000 y pico, que se quedan a invernar en España, que no migran, que se quedan por aquí a pasar el invierno. O sea que ahí estamos. A pasar el invierno, sí. Claro, aquí, bueno, en Cádiz... No, las temperaturas son buenas, y la verdad es que un modelo que han hecho los holandeses, que participan además en ese libro que ahora después comentaremos, predicen que a partir del norte del Sáhara hacia arriba, digamos, se van a ir quedando cada vez más espátulas, por las condiciones y porque los inviernos cada vez son más suaves, y las condiciones aquí de alimento y demás son mejores incluso que los sitios a donde migran, ¿no? Bueno, pues usted ha dicho la palabra exacta, porque estamos hablando de las espátulas, pero muchas personas que no son entendidas, ¿no? Claro. En el mundo de las aves estarán diciendo que es una espátula, me suena albañil, ¿no? Bueno, pues no es un albañil, ¿eh? Ni es nada de cemento ni de la construcción. Sí, pues, es curioso lo que nos cuenta de lo del albañil y la espátula, porque al principio cuando lo poníamos, algunas veces nos ponían comentarios relativo a la construcción. Claro. Y teníamos que aclarar que no, lo de la espátula viene precisamente porque son aves que tienen el pico en forma de espátula, en forma de cuchara. Los ingleses le dicen spoonbill, pues es que es el pico en forma de cuchara. Y ese pico en forma de cuchara lo utilizan, tienen una serie de corpúsculos táctiles que les permite, cuando meten el pico en el agua, lo abren un poco y lo van batiendo de un lado hacia otro, y gracias a esa sensibilidad que tienen son capaces de detectar pequeños peces, pequeños invertebrados como los camarones y demás, y de eso se van alimentando. Lo pueden hacer solo o en grupo. Entonces, lo característico de eso, ese tipo de pico, y que es una ave muy blanca. ¿Por el pico detectan ellos? Exactamente. Ahí tienen la sensibilidad, sí, y el olfato. La punta del pico eso tiene unos corpúsculos táctiles que le permiten, cuando detectan una presa, rápidamente la capturan. Y además ese color blanco es inconfundible. Nosotros hay que decir que también contamos los pollos que pasan. Y dirá, bueno, ¿y cómo sabéis que son pollos? Porque normalmente es aves que son blancas, ¿no? Cuando son pequeñas, hasta cierta edad tienen las puntas de las alas negras, los pollos. Entonces eso nos permite poder diferenciar pollos de adultos, y ahí es nuestra clave, porque empezamos a conocer mucho más de la migración, si migran ante los adultos, los jóvenes, cómo lo hacen, de qué manera, en fin, nos da mucha información. Paco, ¿y por qué es tan importante descubrir eso, descubrir una migración? ¿Por qué es importante? Ya lo he comentado un poquito antes, en realidad porque estamos poniendo en valor, y además estamos siendo esos aduaneros, estamos constatando realmente el número que hay y de esa especie, porque en muchas especies no se conoce nada o muy poco del número total de individuos que hay en esa especie, con lo cual nos permite establecer o poner en marcha medidas de conservación si detectamos que esa especie disminuye. Y aparte, descubrir este tipo de migración en el siglo XXI ha sido increíble, porque un gran vertebrado como este, una ave blanca tan grande que no se supiera nada, porque en realidad no se sabía nada, las veíamos aquí y las veíamos en África, pero nadie sabía por dónde pasaban. Se decía, bueno, pasarán por el estrecho,
pero pasarán a lo mejor de noche, a cierta altura, no se verá. Entonces, cuando descubrimos esto, hemos visto que pasa de día, y además pasa de día por encima de muchos bañistas y de gente que está en la playa tomando el sol. O sea, algo increíble, ¿no? Pero es así. Qué importante, ¿no?, ese descubrimiento, ¿no?, Sí. en este siglo XXI. Además, de verdad. ¿Qué impacto ha tenido en el mundo científico? Pues la verdad que ha sido grande, porque hay que poner de relieve que ahora mismo nosotros formamos parte de un grupo internacional de estudio de la espátula, y en el mundo científico ha sido una gran sorpresa, porque al principio casi cuando lo contábamos nos decíamos, bueno, esta gente está mal de la cabeza, ¿no? Pero no solamente en el ámbito científico, sino por aquí, lo que nos están contando nos parece increíble, ¿no? Y sin embargo se han dado cuenta y han visto, porque tenemos demasiada información, muchísimas imágenes y muchos datos que avalan todo esto, y en el mundo científico pues ha sido un revulsivo, porque para la especie ahora mismo en estas reuniones que se hacen internacionales cada poco tiempo, se ha puesto ya de relieve y se ha recogido las conclusiones que este corredor migratorio, que hemos denominado Playa de la Barrosa Cabo Roche, supone ahora mismo un punto crucial para las espátulas, y supone el poder contabilizar y tener a la especie como modelo de lo que son las migraciones hacia el continente africano, y hemos descubierto ese corredor nuevo que utilizan las espátulas para poder llegar al continente africano. La siguiente pregunta y lógica, todo el mundo dice, bueno, ¿y por qué esas espátulas no llegan hasta el estrecho de Gibraltar como llegan el resto de las especies? Pues la ventaja que tiene es que tiene un vuelo batido muy potente. No es como muchas de las especies planeadoras que llegan al estrecho, que ese recorrido que hacen la espátula, por ejemplo, que corta por el mar directamente, no lo pueden hacer. Tienen que coger el espacio más corto, digamos, de agua, por decirlo de una manera, entre dos continentes, ¿no? En este caso tienen un vuelo batido, les permite cruzar directamente desde las costas de Chiclana y Conil directamente hacia el continente africano. Y además, si llegaran hasta el estrecho, tendrían que volver hacia la costa atlántica, sería ir para adelante para volver hacia atrás, y se encontrarían con una cadena montañosa, en fin, que le provoca más problemas el llegar hasta el estrecho de Gibraltar, que si tienen esa capacidad de vuelo, lo pueden hacer directamente hacia la costa africana, ¿no? Qué pasión tiene usted, ¿eh?, por lo que está hablando, se le nota como. Hombre, la verdad que seguimos disfrutando, después de ¿eh? muchos años seguimos disfrutando, no solo yo, sino todos los compañeros, Javier y demás, todos los que estamos en el proyecto, seguimos disfrutando muchísimo todos los años con lo que vemos. Pues la verdad que es espectacular. Los chiclaneros y toda la parte de la Barrosa, ¿se dan cuenta de la importancia tan grande que tiene? Estamos en ello, y la verdad es que desde que empezamos el proyecto, cuando nos veían allí al principio, porque ten en cuenta que estábamos en un sitio muy delicado, estábamos en una torre, encima de una playa, con telescopio, con prismáticos, decía, bueno, esta gente que hacen aquí, ¿no? Y empezaban a preguntarnos, de hecho sacamos trípticos, se han puesto paneles, hemos ido informando a la gente, y cada vez más gente se sabe de esta migración, ¿no? De hecho, ya muchas personas por la mañana se acercan a los observatorios y nos preguntan, ¿cómo va el paso hoy? ¿Cuántas han pasado? ¿Qué es lo que estáis viendo? Entonces, la verdad es que para la gente de Chiclana cada vez más son conscientes de la migración que tienen. Nos queda mucho por hacer, obviamente, pero hay que decir que desde que empezamos hasta ahora la diferencia es abismal. Cuando llegan ya no ponen caras raras, sino que rápidamente saben qué es lo que estamos haciendo y nos preguntan directamente, ¿no? Y la cantidad de personas que vienen solo y es profeso para ver el avistamiento de las aves, exactamente, ¿no? Tenemos grupos, y además que ya los conocemos, que de todos los puntos de Europa y del mundo, ¿no? Exactamente, y además cada vez van adaptando muchos de ellos sus vacaciones al paso migratorio de esta especie, ¿no? Y nos lo vemos allí año tras año, y llegan y están informados, saben muchísimo, y siempre nos preguntan, pero aparte se pasan días y días allí con nosotros los observatorios mirando y siguiendo a esta peculiar especie, ¿no? Bueno, hemos hablado de los chiclaneros y de la Barrosa, pero la importancia también que tiene en la Bahía de Cádiz, en Andalucía entera y en Europa, ¿eh? Efectivamente, en la Bahía de Cádiz además ha sido curioso porque hemos visto muchos bandos, lo veíamos desde el principio, ya hemos atado cabos, digamos, veíamos muchos bandos que en días de malas condiciones meteorológicas intentaban pasar y al rato veíamos volver el bando. Se volvían, llegaban a un punto que decían no nos compensa, se daban la vuelta y volvían a bahía. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque había viento. Claro, los vientos desfavorables. Ten en cuenta que los vientos de cara y vientos fuertes impiden a la vez progresar y eso supone un gasto energético brutal. Entonces, ¿qué hacen? Volver hacia bahía. Y esperar buenos vientos, ¿no? Exactamente. Entonces, la Bahía de Cádiz ahora mismo para todas las espátulas de Europa supone un sitio muy, muy importante porque es el sitio donde llegan, donde descansan, donde se alimentan, entonces, y lo tienen muy cerquita. Entonces, además, son condiciones meteorológicas adversas, esas aves retornan a bahía
Y solamente por el hecho de la espátula ya tendría que ser parque natural la bahía de Cádiz. Hay que recordar que según los criterios Ramsar, un criterio que se hizo para ver la importancia de los humedales a nivel internacional, dice que solamente un sitio que tenga el 1% del total de aves que cubren esa vía de vuelo, que es la que estamos hablando, esta, ¿cómo se llama?, espátulas atlánticas, tendría que ser protegido. Solamente por la espátula ya tendría que estar protegido, ya tendría que ser parque natural. Obviamente, por suerte, tenemos muchísimas más especies, pero solamente por esta espátula, por esta especie tendría que ser una zona protegida, que de hecho lo es y por suerte. ¿Qué ocurre en Andalucía? Pues que ahora mismo también es un revulsivo porque todas esas espátulas que están en Huelva, en toda la zona del suroeste, en Doñana y demás, Betalapalma, todos esos sitios tan importantes para la especie, también supone este sitio el sitio por donde todas esas espátulas se canalizan, digamos, hacia lo que sería el continente africano. Y qué decir de Europa, y para cerrar, lo mismo que he dicho, que todo, aparte de todas las ibéricas, todas las espátulas de lo que sería Europa, que empezó el núcleo fuerte en Holanda, pero también en Francia, todas esas espátulas que se están reproduciendo están migrando por este pequeño corredor migratorio, ¿no? Paco, ¿merece la pena conocer... Yo hago unas preguntas. ¿Merece la pena conocer esta migración? Sí, porque además no solamente por la espátula, ahora te comento, la verdad es que merece la pena porque aparte es un espectáculo visual muy importante. Hay que recordar que en el norte, por ejemplo, de España, en Santoña, todos estos sitios, la migración de la espátula se produce a una altura muy elevada, o sea, es complicado verlas, pero es que aquí pasan muy bajos, que aquí ha habido casos que la gente estaba en la playa y han pasado tan bajos pegadas al mar, volando como una ave marina, o muy pegaditas a la torre, tan cercanas a la gente que es muy fácil de ver y muy, muy llamativo. Y aparte, lo que iba a decir, no solamente es el tema de la migración de la espátula, también intentamos poner en valor lo que sería la historia de todo este sitio. Hay una asociación, la Asociación Profundación Batalla de la Barrosa, con la que también colaboramos y ellos con nosotros, en poner de relieve este sitio, porque hay que recordar que la Loma del Puerco fue donde se produjo una batalla, digamos, en el 5 de marzo de 1811, lo quería ver para no olvidarme de la fecha, en el que tuvo lugar la Guerra de la Independencia. España con otros países además se aliaron para defender el sitio. Hoy lo que pretende ser es un sitio para reivindicar la paz y para recordar que también ese sitio, en la Loma del Puerco, aparte de una batalla, ahora se produce la batalla de la investigación, la batalla por poner de relieve todo ese conocimiento que hace poner en valor también a la costa de Chiclana. No debemos olvidar que desde el punto de vista del turismo ornitológico es un revulsivo muy importante y cada vez más gente viaja por el mundo para ver este tipo de cosas, con lo cual viene a ser un punto álgido en la migración. Igual que la gente va a ver los ánsares a Doñana o las grullas a Extremadura, además, este es el único sitio donde se pueden ver las espátulas migrando, con lo cual tenemos un punto muy importante y por eso merece la pena descubrirlo y conocerlo, ¿no? Qué maravilla la provincia de Cádiz. La verdad es que sí, a mí me sigue sorprendiendo, después de tantos años trabajando en ella, sigue sorprendiendo, siempre. ¿Crees que el Barrosa está todavía, por sus palabras, sí, está por descubrir, ¿eh? Exactamente. La Barrosa. Y la verdad es que tenemos que, no solamente el turismo de sol y playa, que eso lo tenemos de por sí, pero que podamos disfrutar de este tipo de cosas, yo creo que la gente no es muy consciente, porque igual los que estamos aquí, que vivimos en ello, no lo valoramos, pero la gente que viene de fuera, lo que nos cuenta la verdad es que se queda maravillada, ¿no? Precisamente de ese revulsivo que supone el poder disfrutar de esta especie y de otras, pues no hay que olvidar que la espátula pertenece a un grupo que se llama la familia Treschionitidae. Eso que suena tan raro quiere decir que en la misma familia están los moritos, que es un ave con el pico curvo, y también el ibis eremita, que hemos tenido ese programa de reintroducción, sí, y que ahora mismo se encuentra, que también acompaña. O sea, que estas especies también están por la zona y también las podemos ver desde la misma Torre del Puerco, ¿no? Con lo cual el espectáculo aumenta y se ven muchísimas cosas. Grupos de flamenco, patos y otras especies que nos deleitan pasando por allí, ¿no? Bueno, pues habéis publicado un maravilloso libro que se llama La migración intercontinental de la espátula, Blatalea leucorodia. Sí. Este es el libro. Sí. ¿Con qué objetivo, con qué propósito? Bueno, hay que decir que no solamente este libro, sino hemos conseguido financiación, ahora mismo tiene el proyecto el aval europeo, todo hay que decirlo, porque hemos conseguido fondos europeos para llevarlo a cabo, y este libro ha sido gracias al fondo, el Grupo de Desarrollo Local de Cádiz, del Estrecho, digamos, que hemos conseguido fondos que proceden de Europa para publicar este libro. Nos faltaba un pequeño porcentaje que hay que recordar y agradecer al Centro Comercial Bahía Sur, que nos
nos apoyó para sacar este libro adelante. Y bueno, lo importante de este libro es que no solamente se relata o se cuenta lo que es el proyecto Limes Platalea, o sea, la migración por este nuevo corredor migratorio, sino que ahí participan pues 39 autores, hay 27 capítulos, hay 4 países implicados y todas las personas estamos viendo ahí, todos los compañeros en el observatorio haciendo ese seguimiento diario. Y hay que decir que precisamente aquí, en este observatorio, 2 de los autores principales que hay ahí, como el profesor Teunis Pierma, Petra de Goe, que son investigadores que llevan toda la vida. Además, el Teunis Pierma es como el premio Príncipe de Asturias allí, el premio Espinoza, es una persona muy puntera, ha estado aquí con nosotros en los observatorios viendo esta migración tan apasionante, con lo cual hemos contado y contamos con el apoyo de todas estas personas, pero aparte todo eso está plasmado en ese libro. Hay unas fotografías estupendas de muchos fotógrafos, sobre todo Javier Milla, Pepe Luque y personas de aquí que han estado muy implicadas y siguen implicadas en el proyecto y que nos brindan con sus reportajes y demás pues una información muy importante, porque como todos sabéis, no solo hoy en día contamos con la vista, sino con las imágenes. Eso que estamos viendo, por ejemplo, son talleres que gracias al Centro Comercial Bahía Sur hicimos allí, porque desde allí sabéis que se puede contemplar eso que estáis viendo, todos los fangos intermareales de la bahía, ahí se pueden ver las espátulas comiendo, ese olor a marisma, ¿no? Entonces ahí nos dedicamos a enseñarle a la gente, ahí veis precisamente delante del puente esas espátulas, digamos, yendo, y bueno, nosotros entre nosotros acordando y viendo y explicando después a toda la gente que llegaba, a grupos de alumnos, de gente que pasaba por allí, pues un poco lo que son todas estas especies, la importancia que tiene la bahía de Cádiz, que es lo que tenemos, gracias también a este centro. Hay allí 2 espátulas a tamaño natural, escala 1:1, que se puede ver, una digamos posada y otra en vuelo, con lo cual podemos hacernos idea de lo que es la espátula, y con eso nos sirve también para explicar un poco sus cualidades. Ahí ver toda la gente que ha estado participando en estos talleres, y la verdad es que lo hemos pasado francamente bien. Me imagino que estos entusiastas naturalistas como usted, que es puro ejemplo de todos los que estamos viendo en las imágenes, ¿no? Hacéis muy a menudo levantarse a los bañistas de las toallas, sí, ¿no? Sobre para todo mirar el cielo, ¿no? Exactamente, sobre todo porque hay gente que cuando pasan tan cerca diciendo ¿esto qué es? Yo no lo había visto nunca y me sorprende, ¿no? Entonces ya cuando nos ven a nosotros y se lo explicamos ya lo entienden todo, y la verdad que se quedan bastante asombrados porque no llegan a tener en mente que eso esté tan cerca de ellos, ¿no? Porque muchas veces tenemos asociado un fenómeno a un sitio muy aislado como Doñana o algo así. Tenemos que tener en cuenta que la bahía de Cádiz, nuestra costa, es un ambiente muy humanizado y que nosotros estamos siempre metidos y mezclados, ¿no? Y las aves, la verdad es que la gente del norte se sorprendía porque está toda la playa llena de bañistas y están pasando las espátulas tan tranquilas por encima. O sea que eso es un hecho raro y curioso de ver, pero que ocurre, ¿no? Bueno, pues el fabuloso mundo de las aves migratorias que pasan por la provincia de Cádiz es el primer punto referente, ¿no?, a nivel mundial. Exactamente, aquí tenemos la suerte de tener el estrecho de Gibraltar y ahora encima también este nuevo corredor migratorio, que como decimos se llama Playa de la Barrosa Cabo Roche, y que nos permite desde la toalla de la playa, que fue como se descubrió, como contaba antes, esta migración, nos permite ver una migración asombrosa, ¿no? Y una ruta que era todo un misterio, hasta que este equipo de grandes biólogos y científicos de Cádiz investigaron durante muchos días, muchísimos días. ¿Cómo fue ese periodo de investigación, esos días? Pues mira, en realidad fue bastante tiempo antes de que empezara el proyecto, porque cuando uno ve algo, hasta que no tiene ciertos datos, no dice aquí hay algo gordo, ¿no? Sino que fue desde la toalla de la playa, mi compañero Javier y su mujer, que fue la que lo vio, María José, hay que darle las gracias, que empezáramos a fijarnos en eso y que viéramos pasar día tras día muchísimas espátulas, y hablar con compañeros de la Fundación Migre, de la Estación Biológica, y que no lo veían ni en un sitio ni en otro. O sea, no se sabía de eso. Dice, bueno, aquí pasa algo, no están llegando al estrecho, están pasando por aquí. ¿Y qué ocurre, no? Bueno, pues en base a toda esa información acumulada años anteriores, decidimos que había que poner en marcha un proyecto a partir de cero, del cero más absoluto. Tuvimos que inventarlo todo, ¿no? Poner en pie una metodología científica que sirviera para después poder analizar los datos y que tuvieran consistencia, lanzar una convocatoria, empezar a buscar gente y bueno, y poner todo en pie, y aparte tener un documento gráfico, porque claro, nosotros podíamos contar cosas, pero si no teníamos imágenes, no es lo mismo. ¿Quién nos creía, no? Claro. Que es mejor que una imagen y un vídeo, y la verdad es que tenemos una información apasionante ahora mismo desde el punto de vista gráfico, creo que lo habéis visto y lo podéis ver, muchísimas fotos, muchísima documentación que sirve para
avalar este proyecto, ¿no? Desde ese salto, ¿no? Desde Cabo Espartel, desde Cabo La Roche. Barrosa, desde Roche y Trafalgar, ¿no? ¿Qué aventura más grande? Es una aventura grande porque la verdad que la gente no se imagina que las aves lo que hacen es migrar para sobrevivir, porque hay que recordar que viene la mayoría de zonas hacia el norte, donde en invierno y demás, todos los sitios donde se pueden alimentar, digamos que se hielan, el alimento no está disponible y empiezan a tener problemas. ¿Qué es lo que hacen? Pues buscar sitios más cálidos donde el alimento está disponible, donde tienen una seguridad mayor. Pero hay que recordar también que esa migración es algo costoso y que a muchas de estas aves les cuesta la propia vida. O sea que es importante decir que la migración es algo sorprendente, pero también arriesgado para las aves que la hacen, ¿no? Digamos. Paralelismo con los seres humanos, ¿no? Sí, que esa migran por migración las tan pateras, complicada, ¿no? Por esa el migración estrecho, tan complicada. buscando un mundo mejor y el alimento que no tienen en sus Viene lugares, el símil, ¿no? por desgracia... Ellos por el cielo y ellos por exactamente, el mar, ¿no? por desgracia en eso estamos, ¿no? Y en realidad es eso, es una lucha por la supervivencia, en resumidas cuentas. Bueno, pues vamos a ver más imágenes maravillosas de todo lo que nos está contando nuestro queridísimo biólogo Paco Horta. ¿Qué estamos viendo ahora? Sí, bueno, nosotros lo que hacemos en realidad también, como veis ahí, no solamente contar durante el paso migratorio, sino también, por ejemplo, durante la invernada. Lo hacemos a mediados de diciembre, aparte de los censos que se hacen a mediados de enero en toda Europa, nosotros lo adelantamos porque las espátulas vuelven muy prontito del continente africano. Entonces a mediados de diciembre nos reunimos todos y contamos todas las aves que hay en el Parque Bahía de Cádiz. También se hace en Huelva y se hace en otros sitios para saber las aves que se nos quedan aquí y que no van al continente africano. Eso es lo que queremos Eso saber. es fácil, contar las aves que tenemos. Bueno, con las espátulas no es complicado. Cuando se hace ya en enero para todas las aves acuáticas es más complicado porque hay especies muy pequeñitas. Con las espátulas, al ser una ave grande, hombre, hay que patear mucha superficie, mirar muchísimo. Es un equipo, hay muchos equipos repartidos por todas las bahías para que sea un censo coordinado y simultáneo, y eso nos permite pues poder ver cuántas espátulas se quedan, ¿no? Como veis ahí en alguna de las fotos, nosotros somos un equipo muy numeroso y hemos estado siempre de sol a sol prácticamente, hemos ido reduciendo el esfuerzo como mañana todos y estos tarde, proyectos. Ahora lo hemos reducido, ¿por qué? Porque todos estos proyectos se empiezan con muchos observatorios, muchas horas de observación y en función de los resultados se van reduciendo el número de observatorios y el esfuerzo. Porque ya con los datos podemos decir, pues hay que contar de aquí a aquí, de este periodo, en estas horas. Ya con esa información vamos, digamos, recogiendo el esfuerzo. Y es importante porque no cansamos tanto a la gente, incluso nosotros, porque aunque nos guste, son muchas horas de sol, de lluvia incluso, de viento y condiciones algunas veces complicadas. Pues como siempre decimos, el cero es un resultado. Los días que nos vemos pasar espátula también tenemos un dato muy importante, porque en función de las condiciones meteorológicas podemos saber por qué no están pasando. O sea, para mucha gente que dice, no lo entiendo, digo, pero el cero es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué no pasa? Pues muchas veces porque el viento es fuerte, o sea, los vientos de levante o de poniente, a partir de cierta fuerza, hemos comprobado, y se ve muy bien en los resultados del libro, que a partir de cierta fuerza no pasan, se queda frenada la migración. Que por cierto, el libro, quien quiera adquirirlo, gracias a estos fondos europeos, es gratis. O sea, puede entrar en Google, poner el IMES Platalea y buscar ahí, digamos, en el blog nuestro, hay un apartado donde pone lo que es el libro y ahí viene cómo pedirlo, digamos, ¿vale? Pues maravilloso. Ahí están apareciendo en pantalla, digamos, todas las personas que han participado. En este caso, esta campaña se hizo en el 2016, pero lo que hacemos es similar todos los años, aunque van variando, pero prácticamente el equipo de personas, hay que decir que la ilusión les mantiene y que desde el año 2012 que empezamos, la mayoría permanece en el proyecto y seguimos año tras año estando ahí al pie del cañón, ¿no? Voluntarios que sacrifican tardes de asueto para construir algo tan único como nuestro futuro común, ¿verdad? Exactamente, y además digamos que es un trabajo por amor al arte, como quien dice, pero que tiene una implicación desde el punto de vista de la conservación social, desde el punto de vista del turismo, todo. Tiene una vertiente aplicada también muy importante y que nos sirve para poner de relieve que estamos en una tierra espectacular. Como decía, la provincia de Cádiz, yo no me cambio por ninguna, porque estamos en un sitio privilegiado y la verdad que los distintos enclaves y todo lo que tenemos en la provincia de Cádiz es único. Y no es que nos miremos el ombligo, es que es verdad. Es verdad, y además que hemos tenido la suerte de viajar bastante por ahí, de ver otros sitios, y la verdad es que lo que vemos aquí, en tan poco tiempo podemos estar en la playa, en la costa, en la sierra, metidos en nieve, y unos distintos tipos de hábitats impresionantes que nos permiten precisamente acoger esa variedad de especies, ¿no? Y sobre todo por eso, porque somos un embudo. Hay que recordar que todas las aves tienen que pasar obligatoriamente por aquí.
Estamos en el estrecho de Gibraltar, en la provincia de Cádiz, y todas tienen que pasar por aquí hacia el continente africano. Y hay mucha afición, vienen muchísimas personas a ver... La verdad es que cada vez aumenta más. Y cada vez hay que recordar, por ejemplo... Con lo que eso conlleva de quedarse en un hotel, del gasto de lo que se gasta, ¿no? Y quien quiera ponerse al día, hay una feria, el Bird Fair, que es una feria internacional que se hace en Rutland, en el Reino Unido, que suelen ir más de 20.000 personas, y ahí se ofrecen viajes de turismo neonatológico por todo el mundo. Y no os podéis imaginar lo que eso mueve, o sea, impresionante. Aquí todavía no terminamos, es como todo, poco a poco va creciendo el interés y nos vamos dando cuenta, pero cuesta todavía trabajo que la gente se dé cuenta de la importancia que tiene, sobre todo porque además desestacionalizamos el turismo. Hay gente que viene fuera, digamos, de la temporada de playa y demás para precisamente este tipo de cosas. Por lo cual tenemos más gente, como tú dices, que pernocta, que se queda aquí, que consume, que está, en fin. Es que de verdad, señoras y señores, no sabemos dónde vivimos y lo que tenemos. Tenemos, como todo el mundo sabe, el carnaval, tenemos el flamenco, tenemos el sol, tenemos la playa, tenemos la Semana Santa, tenemos nuestra provincia maravillosa con el golf, ¿no? Con las aves, con las regatas, ¿no? Tenemos tantísimo, con los caballos, ¿no? En Jerez, las carreras de caballo en Sanlúcar de Barrameda. Es que tenemos tanto y tan distinto, ¿no? Sí, y la verdad es que tenemos posibilidad para todo, ¿no? Yo creo que hay para tocar todo, y la persona que venga aquí no solamente tiene a lo mejor que dedicarse a las aves, porque hay que recordar que toda la gente que se le dedica, le gusta el turismo ornitológico, le gusta también ir a restaurantes, a comer lo típico de la zona, a conocer los sitios más auténticos, o sea que se mueve mucho también porque le gusta conocer, y eso supone mucho desde el punto de vista de lo que es la propia economía del sitio, ¿no? Y casi todos los que vienen se quedan, ¿eh? Y repiten. Y se compran una casita aquí, una casita allí, y se quedan y repiten porque todas las personas que nos frecuentan, nos visitan en la torre y demás, los observatorios que tenemos, la verdad es que nos dicen, nosotros vivimos un año y ya seguimos viniendo. Y la prueba es que cada año tenemos más gente, ¿no? Pues sí. Bueno, yo tengo aquí unos datos de un estudio de la Royal Society for Protection of Birds. De la RCPB, sí. Más o menos. Recientemente publicado, y que pone de manifiesto lo siguiente, que el turismo de observación de fauna en la isla escocesa de Skye generó 4,2 millones de libras entre agosto del año 2013 y octubre del año 2014. 4,2 millones de libras. Sí, la RCPB... Solamente eso. Sí, la RCPB, que ese nombre tan largo que has dicho... llega a tener creo que 1,5 millones de socios, o sea, una burrada. Allí hay una conciencia y una afición por lo que es el turismo ornitológico y de fauna en general brutal. Y eso le permite también tener unos recursos, unos sitios muy preparados que acogen al visitante y una infraestructura muy importante que además les permite, ese presupuesto que maneja le permite ser independiente a todos los niveles y permite hacer muchas cosas, incluso compra de terreno, adecuación para fauna, hacen muchísimo. Nosotros estamos aquí en el camino y de hecho hay sitios ya en España que llegan a ser punteros donde se está empezando a hacer cosas interesantes y la verdad es que el turismo ese ornitológico para muchos sitios empieza a hacer un revulsivo muy importante. Económico. Qué bueno. Económico, vamos, incluso el turismo lobero en la Sierra de la Culebra, lo que está pasando con el oso pardo. En fin, hay muchos sitios que están empezando a ser referentes. El tema del lince, que también atrae mucha gente, los cetáceos en el estrecho, el mismo turismo ornitológico que hemos estado diciendo de todo lo que es el paso de aves por el estrecho o por aquí. En fin, muchísimos recursos que si nosotros los cuidamos nos sirven precisamente para que sea un revulsivo económico. Aprovechamos para decirlo, que en Tarifa, ese avistamiento de los delfines. Y orcas, las orcas que vienen maravilloso, por los atunes, no se lo pueden perder, ¿eh? Sí, nosotros hemos hecho algunas salidas en velero con los compañeros del proyecto para intentar fotografiar las espátulas desde el barco y demás, pero lo que nos hemos encontrado ha sido con maravillosos delfines, orcas, espectáculos, calderones, o sea, un espectáculo increíble, la verdad, que merece y muchas aves marinas, muchas aves marinas que se encuentran mar adentro. Hay que recordar también que dentro del proyecto nuestro, y hago ese inciso que se me colaba, tenemos lo que se llaman limes marinas. Desde Cabo Rocha hacemos también un seguimiento de todas las aves marinas y en ese sitio se pueden ver unas cosas espectaculares, una serie de especies muy bonitas y aparte también nos frecuentan de vez en cuando calderones, delfines, o sea, el sitio es espectacular realmente. Ustedes van a decir, pero qué presumido que son, pero es que vivimos en el paraíso y es la pura verdad, ¿o no, Paco? Sí, es la verdad. Un paraíso la provincia de Cádiz. Es un paraíso y ya digo, invito a la gente que salga por ahí, viaje y compare. Y la verdad es que te acabas volviendo. Y tanto. Pues mira, de los datos que daba anteriormente, de ellos,
Usted lo sabrá mejor que yo, pero bueno, vamos a dar los datos para los amigos que no lo sepan. Solo las águilas pescadoras fueron las responsables de generar 2,4 millones de libras en el mismo periodo, beneficiándose comercios locales, guías especializados, claro, dando trabajo, establecimientos hoteleros y empresas de la restauración, además, como decíamos anteriormente. Lo han sabido hacer muy bien, porque han puesto cámara web, han preparado el sitio y lo han hecho de una manera que la gente está encantada. Pero ahora tenemos la suerte de que el proyecto de recuperación que se hizo aquí en la provincia de Cádiz para el tema de la águila pescadora, ahora tenemos 8 o 9 territorios, águilas pescadoras ya reproduciéndose, pollo, y empieza a aumentar el número de esta especie, con lo cual tenemos otro revulsivo, que lo tenemos aquí, lo tenemos muy cerca, podemos irnos a la Embalse o a la Bahía de Cádiz, que invernan hasta 23 águilas pescadoras aquí en invierno, las tenemos aquí, fíjate, todas juntas, o sea, un número increíble, y podemos verlas a placer, y eso también lo desconoce la mayoría de la gente. Y fíjate cómo una especie solamente en un sitio ha sido un revulsivo y ha sido capaz de obtener mucho dinero a cambio, porque se ha diseñado muy bien. De libras, se ha diseñado muy bien, y hay un interés, ya digo, en estos sitios tiene una ventaja también importante, que hay muchísima afición y mucha gente que valora todo ese tipo de cosas, ¿no? Dicen ustedes en un artículo, dice, Limes Platalea cataliza el esfuerzo anónimo que tantos voluntarios realizan para que la biodiversidad gaditana se gane el respeto de la inerte sociedad que nos ha tocado vivir. ¿Sí, efectivamente, Paco? efectivamente. ¿Tan paraditos somos los ciudadanos? La verdad es que sí, la verdad es que sí. Y el otro día estaba viendo un vídeo de Quintero, el Loco La Colina, cuando hacía este fantástico programa, hablando un poquito, y ya entonces, y esto lo dijo hace años, hablando un poquito de lo que hemos llegado, ¿no? Que parece que hay ciertas cosas que hemos ido olvidando, no hemos quedado en la superficie y no hemos indagado un poquito más, ¿no? Y la gente se está quedando, por desgracia, un poco en lo superficial, y hay que, esa vida inerte tenemos que ponerla en valor, ¿no? Y todo lo que tenemos que ponerlo en valor, y tenemos que preocuparnos un poquito más de investigar lo que tenemos alrededor, de apropiarnos de nuestra querida cultura, de ponerla en valor a todos los niveles de lo que estamos hablando, a nivel histórico de lo que ocurrió en la Loma del Puerco, lo que está pasando con las aves, y un montón de cosas que en realidad son un revulsivo. Entonces tenemos que movilizar de nuevo a la población. Yo creo que nos hemos en algunos casos aletargado, ¿no?